Pero la realidad también es que fake news, noticias y falso de la mano es una contradicción total. En realidad acá lo que hablamos son de mentiras, más o menos organizadas. ¿Cómo calificarías esto que acabamos de ver? Es una publicación mentirosa, es un engaño, es una publicación maliciosa. Este caso, más allá de quiénes están, a quiénes se utilizan, en este caso un medio de comunicación, un programa como este, que le da mucha relevancia a ese mensaje. No es lo mismo Mercedes Vigil diciendo esto con una imagen X que con el micrófono. Ese tipo de cosas validan el mensaje, por algo están pensadas así. Bueno, y también supongo que algo hay en la elección de por qué se lo atribuyen a Mercedes Vigil y no a otra persona. Sin duda, obviamente que tiene que tener una cuota de credibilidad eso, como decías tú. Que son los antecedentes polémicos de declaraciones de la propia escritora. Y después la intencionalidad. Alguien, quizás en este caso... De hecho, perdón, ahí aparece Jaime Clara conduciendo. ¿No? Yo estaba hasta de vacaciones en ese día no tenés nada que ver, de 2017. Digo, pero además fíjense, ¿no? Se ve el cuadrito donde estaba sentada Mercedes Vigil dando esa declaración, y es el mismo lugar, porque en la publicación mentirosa se ve ese mismo. O sea, es real que ella estuvo sentada ahí con el micrófono de Esta Boca es Mía. Lo que pasa es que estuvo sentada ahí en noviembre del 2017 y hablando de otra cosa, y no como quiere hacer creer esta publicación mentirosa, ¿no? Entonces lo que pasa con eso es que las redes sociales abrieron un lugar, un espacio, donde mucha gente empieza a compartir contenido, en este caso una mentira, puede ser otro contenido que no sea mentira, pero la realidad es que mucha gente empieza a catalogar eso de noticia. Y ahí hay un problema conceptual muy importante que no es del periodismo, sino que es de la comunicación, de los nuevos paradigmas y de la nueva forma de vincularnos todos los que estamos en comunicación, desde la política, desde la sociedad, desde todos los roles que toquen. Entonces, el gran problema de fondo en realidad es cómo se hace para educar a la población, a la gente de todas las edades, de todos los lugares, para que entiendan y distingan lo que es una noticia, que es un proceso de un medio de comunicación que tiene una relevancia, que tiene un respaldo, una credibilidad, y lo que puede poner alguien en una red social que va a buscar una mentira. Hay un dato que es increíblemente revelador de esto, hay estudios que lo están sustentando, que es que las publicaciones con contenidos falsos, que pueden ser desde falsos hasta llamativos, y ahí hay un montón de grises, pero digamos desde lo llamativo hasta lo meramente falso y mentiroso, son compartidas 7 veces más que las publicaciones que son de contenidos que no tienen esa cuestión de, ¿cómo podemos llamarle? Morbo, podemos llamarle polémica, pónganle el condimento que quieran, ¿tá? Entonces las noticias comunes, normales, del día a día, de la agenda, muchas veces tienen mucho menos fuerza, entre comillas, en las redes sociales, porque el hábito de compartirlas es menor. Y eso es un gran problema, ahí sí, para el periodismo, ahí sí, para los medios de comunicación, porque bueno, hay que lograr maneras de que la gente siga aferrada a los modelos tradicionales de credibilidad. Yo miro este programa, Esta Boca es Mía, porque me interesa el debate, porque me gusta la confrontación de ideas y porque entiendo que acá me voy a llevar algo positivo. Ahora, si yo voy a una red social y consumo lo que otros dicen y opinan sobre el programa que nunca sucedió, como puede ser este caso y otros, claramente estoy teniendo un acercamiento distorsionado a la realidad desde un modelo de comunicación ¿Qué podría falso. hacer Mercedes Vigil, por ejemplo, con esto? Y en el caso de ella se ve afectada por esto y podría obviamente llevarlo por las vías legales. Eso toma otro carril. Acá estamos hablando de la confrontación comunicacional, que es la consecuencia de lo que después ella puede hacer, y obviamente perfectamente podría tomar cartas por este tema. Bien. Lo que hizo, por ejemplo, el senador Lacalle Pou, ¿no? Porque por estos días, una vez más, y sobre todo lo delicado de esto, porque una cosa es una polémica como la que está instalada hoy por, insisto, la disputa entre Zíngaros y Diego Fischer, que podríamos abordarla el día de mañana porque es interesante, pero otra cosa es cuando estamos en una sociedad eligiendo candidatos y se juega a este nivel de bajo, ¿no? Ahí tenemos en pantalla el tema más reciente que utiliza la publicación del libro de Lacalle Pou, sobre Lacalle Pou, mejor dicho, ¿no? Donde una vez más se insiste en aquel accidente falso que ya en su momento el propio senador lo explicó, hasta se denunció el tema, pero se insiste con ello. Y yo me pregunto qué hay en la mente de quienes se sientan y gastan su energía y su tiempo en elaborar esto. ¿A qué están apostando? Hay una diferencia, ¿no? A Una ver. cosa es por llamarlo de alguna manera, bromista, que yo creo que es lo que encaja con el caso de Mercedes Vigil. Dijo, vamos a encajarle esto a Mercedes ¿Y Vigil. eso es una broma, Guillermo? Bueno, una broma subida. Es un troll, es un hostigador más que un bromista, ¿no? Intenta afectarla, intenta manchar su imagen. Yo no sé qué tanto se afecta la imagen de Mercedes Vigil con esto, pero digo, una cosa es eso y otra cosa es una cuestión mucho más deliberada, como es en lo de Lacalle Pou,
no, para mí son sustancialmente... Una es más grave que otra, sin duda. No solo que es más grave, sino yo creo que... Lo acusan de haber matado a una persona, o sea, es terrible. Y la intencionalidad. Yo creo que, más allá de que Gustavo no le quiere llamar broma, digo, para mí puede pasar una broma. Mira, fulano de tal, Victoria Rodríguez dijo esto, lo ponemos, lo subimos, y queda por eso. Y lo otro es una intencionalidad, es decir, bueno, yo voy a tratar de que la calle Pou no sea presidente de la República, salgo a tirar esto. Entonces, me parece que hay diferencias en las intencionalidades. Ahora, ¿alguien me permitís, Gustavo? Sí, claro. ¿Alguien lo ve como una broma o...? Ninguna de las dos cosas son bromas. No lo veo como una broma y el delito es el mismo. Abogado Pablo Casas, claro, gracias por acompañarnos hoy. No, por favor, yo no lo veo como una broma, el delito es el mismo. El tema es la gravedad, la sustancia del delito en sí, pero el delito es el mismo, porque una persona, cuando saca una noticia de estas características, donde dice que una persona mató a otra, etcétera, etcétera, que es gravísimo, no deja de ser grave tampoco cuando sale una foto de una persona reconocida y demás en un programa reconocido diciendo cualquier disparate de que no dijo. Entonces, hay que ver en qué grado afecta a uno también, pero en el grado personal, esa noticia, porque quizás en el caso de la calle Pou, que es un candidato que está en pugna por las elecciones y demás, está acostumbrado, entre comillas, a este tipo de noticias falsas, y otra más puede decir, quizás la señora Vigil diga, che, acaban de decir algo que yo dije que la verdad a mí me afecta muchísimo más porque no es común que esto pase. Entonces, el delito es el mismo, hay que ver el grado. Hay que ver, miren que yo no me enteré de esto no me enteré porque me llamara Mercedes, me enteré porque me llama el abogado defensor de los Íngaros. Decime, ¿qué es esto? Y yo, ¿de qué me hablas? Y Mercedes no estuvo en mi programa ayer. ¿Cómo no? Y me lo manda, o sea, y ahí va, con que no pasa por cuán inteligente o poco inteligente sea a la hora de reproducir estas cosas. Estamos ya tan naturalizados con que todo vale lo mismo, lo que venga de un lado o del otro, ¿no? ¿No es un poco ese problema? Yo quería puntualizar eso. El modelo de comunicación, acá estamos hablando mucho de Facebook, porque estos ejemplos son de Facebook y hay otros ejemplos que estarían buenos dar en el poco tiempo que podemos tener, pero esto tiene que ver justamente con cómo la herramienta, que es global, no está hecha o no está todavía al día de hoy adaptada, la herramienta, hablo de Facebook en este caso, para poder discernir en estos casos tan locales y tan puntuales. ¿Qué quiero decir con esto? Hay mucha inteligencia artificial, hay mucho desarrollo de algoritmos, todo eso está bien, se habla mucho de todo eso, pero la realidad es que hoy este tipo de plataformas permiten que las personas, expresándose libremente, que es obviamente algo muy importante, puedan meter en la discusión y llegar a tener cierto alcance, y acá la palabra alcance es importante, porque no es lo mismo una publicación que ven 1000 personas que una publicación que de repente la compartieron 15.000 y llegó a 100.000 personas. Exacto. Como ha pasado con noticias falsas o con contenidos engañosos. Entonces, de acuerdo al alcance y a la magnitud, esa libertad que te da el sistema, que te da la plataforma, se transforma en un arma de doble filo que no tiene una herramienta de contralor que no sea, bueno, la comunidad puede denunciar. Y estas herramientas son insuficientes. Yo me pregunto si algo que introducía Guillermo, que él entendía que había que hay diferencia entre lo que puede ser algo con intencionalidad más jorobada y lo que puede ser una broma, ¿no? Bueno, yo no sé si eso no tiene que ver con que hoy se hayan masificado tanto las falsas noticias y no le demos la trascendencia que hay que darle. Pero aparte una cosa, Mercedes Vigil en su momento también propagó fake news, ¿no? El castillo en el Danubio que se había comprado el hijo de Lula, todo ese tipo de cosas. Bueno, pero por eso entonces, tiene que ser víctima yo dije que tenía que ser víctima. Yo dije que hay diferencias. Permítame no poner en tela de juicio a Mercedes Vigil, no es el punto ahora. El punto es, ¿estas cosas son broma o no son broma? ¿Qué pensás? No solamente no son bromas, sino que quizás el punto de distinción entre un caso y el otro, más allá del aspecto jurídico que el doctor Casas hizo referencia, yo creo que está en la sofisticación y en la cantidad de recursos que implica una operación y la otra. En el caso de esta publicación de Facebook, se pone la foto de Mercedes Fue muy Vigil. fácil, sacaron el Zócalo, le escribieron un texto y listo. Eso lo hace una persona, seguramente no bien intencionada, por supuesto, pero digamos, lo puede hacer cualquiera que maneje mínimamente las herramientas básicas de Facebook. En cambio, la publicación sobre la calle Pou implica una operación mucho más sofisticada. Y usó la herramienta publicitaria. Donde ahí hay una decisión. Primero, no está al alcance de cualquiera. Segundo, simula
la página del libro, de un PDF del libro, simula que es un capítulo del libro, como una especie de adelanto del libro que se ofrece a los lectores, y además se propaga a partir de cuentas creadas especialmente. ¿Viste lo que para le ponen? No quise matarla, fue por la droga, entre comillas. Pero me quiero detener en esto porque me parece que es lo sustancial. Y hoy se citaba el caso de Estados Unidos, de Trump, y todos sabemos que además Trump también utilizó mecanismos de propaganda sucia en esto. Eso lo que, digamos, la gravedad del asunto está en la capacidad que existe hoy y que además tiene que estar respaldada por mucho dinero y por mucho equipamiento y conocimiento, la capacidad de instalar a través de cuentas falsas, de varias cuentas falsas, que actúan en forma coordinada, que son dirigidas por una especie de comando central, digamos así. En los últimos días aparecieron 3 o 4 supuestos portales de noticias uruguayos que no son tales, se crearon hace 15 días, tienen 10, 11, 15 seguidores y actúan en las redes como si fueran portales de noticias. Y eso se utiliza para divulgar estas noticias. Por lo tanto, acá la gravedad está en que hay un equipamiento muy sofisticado, hay dinero muy importante de por medio, hay inteligencia puesta al servicio de enturbiar y ensuciar lo más importante del sistema democrático, que es el acto electoral, que es la campaña electoral. Fíjense ustedes que si ya hay organizaciones delictivas, porque en definitiva están cometiendo delitos, organizaciones delictivas con un propósito electoral, hay un problema de la democracia. No es una broma, no es una cuestión, vamos a hacer que quede mal fulano, mengano. No, es una cosa muy grave que empaña y pone en tela de juicio la limpieza de la campaña y por lo tanto, al poner en tela de juicio la limpieza de la campaña, pone en tela de juicio el resultado final de la misma. Bien, ¿alguien está de acuerdo o disiente con esto? No, yo creo que lo que tenemos que pensar es cómo salimos de esto. El camino es jurídico, el camino es tecnológico o el camino es educación. Bien. Porque creo que cuando vemos este tipo de cosas, si tú mirás el titular, no quise matarla, fue por la droga, mirás rápidamente en el colgado cuál es el portal que publica, te das cuenta que esto claramente es una noticia. El tema es quién se da cuenta. El tema es que tenemos que educar. El problema es que el emisor ha perdido muchísimo peso. Desde cualquier página con un nombre como Uruguay Hoy, Noticias Uruguay o lo que sea, un nombre genérico que no me dice nada, puedo hacer que eso se expanda. Ya no hablamos del orgánico. Lo orgánico es la gente, esto de las 7 veces más, bueno, es la gente se contagia y copia y pega y comparte, no es. Además de todo, vamos a buscar un perfil de gente. Y eso es lo más complejo, porque ya ahí hay una premeditación de decir, bueno, hay un sector de la población que puede tener un perfil determinado de edad, de lugar de donde vive, o mismo de cómo se expresa, o cosas que puede compartir como intereses en esa red social, y vamos a hablarle y vamos a forzarle un preconcepto que ya tenía o un prejuicio que ya tenía, y ahí es donde, como bien dicen, la herramienta se torna, digamos, un poco más compleja. Y después, ¿qué hay que hacer? ¿Cómo lograr, de alguna manera, frenar eso? Es totalmente identificable. Se puede saber quién fue que puso ese dinero. Facebook debería, en ese caso, dar respuestas sobre, bueno, de dónde proviene ese video. Bueno, ahí tenemos una gran grieta también. Ya vamos Enorme. a eso, pero permítame que se expresen Alfredo y Ale, que quedamos por el camino. Yo creo que en esto hay que ser absolutamente implacable. Yo sé que en el caso de la calle Pou ya hay denuncia policial, etcétera, etcétera, para que se investigue. Lo que no sé si hay, que es una de las dudas capaz que vos podés, si hay realmente tecnología capaz de, en Uruguay, de detectar esas cosas, ¿no? A mí me parece que hay que cortarlo por lo sano, porque entorpece. El caso de Mercedes Vigil y los cíngaros, eso me parece que es una cuestión. No tiene la trascendencia de este otro caso. Yo no le quito importancia, me parece que está mal que se lo hagan a ella o a cualquiera, ¿no? Pero me parece que en este otro caso lo que es una herramienta política que se está usando. ¿Tá? No es un vivito que quiso. Había sido una broma. Me parece que la cosa viene por otro lado. Entonces, creo que viendo las experiencias que han pasado en Estados Unidos y en Brasil con respecto al uso de las redes sociales, los famosos algoritmos, que todo el mundo habla de los algoritmos y yo me cuesta todavía entenderlos, pero aparentemente que los hay, somos las brujas, ¿no? Y algo sirven, porque si no, no se usarían. Entonces, me parece que esto se está utilizando en el área política, que creo que hay que ser muy vigilantes y ir al fondo, ¿no? Para que esto no suceda. Pues seguramente vamos a tanda. Lo que quiero decir es que desde esta misma perspectiva, usando todos estos insumos, me apoyo en algo que creo que el propio Gustavo ya ha dicho acá y que alguna vez que hemos hablado de este tema, por lo menos en forma indirecta, vuelve otra vez a estar arriba de la mesa. Y tiene que ver con que hoy, a diferencia de lo que suele decirse, porque claro, el acceso a
a los datos, a la información, a las ideas, ahora se ha democratizado usando la tecnología de las plataformas, cosas que en sí mismas son buenas y todos deberíamos celebrarlos. Desde esa perspectiva se ha insistido mucho con la... Entonces ya no necesitaríamos de periodistas, ¿verdad? Y es exactamente lo contrario. Hoy, más que nunca. Más que nunca. Porque precisamente el medio y el periodista en particular es el profesional de la noticia que podrá darnos a nosotros, de acuerdo a su estudio, de acuerdo a su trayectoria, de acuerdo a su credibilidad, cada uno tiene el derecho a elegir quiénes no, de alguna manera podrán distinguir entre una mal llamada noticia falsa, simplemente una falsedad, y algo que nos gustará o no, pero por lo tanto merece por lo menos el respeto del acontecimiento que merece ser estudiado. Y hay otra cosa, es... Si algo se distribuye, si algo se multiplica, si algo se intensifica, las noticias falsas suelen ser lo más, como nos acaba de decir Gustavo Galino, es porque en realidad hay un trabajo implícitamente militante, porque nos gusta a nosotros, aunque olamos ¿olamos está bien dicho? Aunque supongamos que sea falso... Huelamos. No sé, capaz que... Aunque supongamos que sea falso... Como de alguna manera nos simpatiza la idea, viene de acuerdo a nuestro ¿Quién no quiere dar la primicia en el grupo? Entonces, ahí lo difundís, aunque tengas casi la convicción de que sea falso. Y eso también nos impone a nosotros, los ciudadanos del planeta, responsabilidad de los hechos. Bien, tenemos que hacer una pausa, ya volvemos. Y ya que tanto se habló de impunidad en estos días, referido a otro tema, me pregunto por esta casa, en este escenario, en las redes, cómo ¿hay impunidad? ¿No hay impunidad? ¿Conocen a alguien que haya tenido que pagar algo o ser señalado con el dedo como inventor de una noticia falsa? Sí. Ya venimos. Sí.